primera discusión de la ley. Quisiéramos hacer algunas consideraciones que vienen al caso de manera importante. 1899. Todos conocemos el contexto de esa época, esa realidad que se vivía en ese tiempo que le dio vida al infausto laudo arbitral de esa época, el laudo arbitral de París, que posteriormente fue considerado por nuestra patria, por nuestro país, un laudo irriso, el que nos despojó por muchos años de casi 160.000 kilómetros cuadrados de nuestro Esequibo. Digo que hay que tener clara ese contexto y tenemos que traerlo al día de hoy. El país que tenemos hoy, 2019, firmamos aquel acuerdo el 16 de septiembre entre gobierno y oposición. Y allí hay la primera cláusula de un acuerdo entre ambos, que era defender y luchar por nuestro territorio. Muy importante, 2019, porque ya sabíamos, ya veíamos la acechanza que partió desde el 2015 de parte de la ExxonMobil. La nueva jugada para quitarnos nuestro territorio. Revivir nada más y nada menos que ese infausto laudo de París de 1899. Y anular, por otro lado, el Acuerdo de Ginebra. Eso no le conviene, ni le convenía en aquel momento a la ExxonMobil. Y es a partir de ese momento, del 2015, que vemos de manera reiterada un conjunto de agresiones de parte de la ExxonMobil, pero también de la República Tutelada Cooperativa de Guyana. Pero no solamente eso, sino que hay una respuesta que le da este país a esa agresión y a la pretensión de nuevo de arrebatarnos el territorio. 2023. ¿Cuál es el contexto que vivimos hoy? Ese acuerdo del 2019 nos trajo hasta aquí. ¿Y qué logramos? Normalidad política. Clave esencial para iniciar esta lucha que esta Asamblea sabiamente planteó con el referéndum consultivo. Esa normalidad nos permite ir construyendo la unidad necesaria para enfrentar la acechanza internacional de esos factores contra nuestro país. Hoy podemos decir claramente que ese resultado del domingo nos permite decirle al mundo que hoy este país hay una unidad de propósito, hay una unidad frente a una materia de trascendencia nacional y que hoy Venezuela va a enfrentar este nuevo desafío en unidad nacional. Hemos construido con el resultado del referéndum consultivo la unidad necesaria para enfrentar a aquellos que nos quieren arrebatar el territorio. Pero en segundo lugar, el contexto de hoy, con el resultado del referéndum del domingo, nos permite también tener claro que el país rechazó con ese resultado a la ExxonMobil y a la agresión
de Guyana contra Venezuela. Y en tercer lugar, ese resultado que está plasmado en este proyecto de ley deja claro e inequívocamente la vocación democrática y pacifista de nuestro país. Deja claro ante el mundo que mientras esos factores pretenden anular el Acuerdo de Ginebra, este país lo refuerza con los votos y con el respaldo social y lo consagra en una ley, en un proyecto que aprobaremos en el día de hoy por la urgencia reglamentaria que ha sometido nuestro presidente de esta Asamblea al plenario y que hoy, sin duda alguna, al final de esta sesión tendremos esa ley. Mientras nosotros planteamos el camino correcto, del que no nos hemos apartado nunca, que es el Acuerdo de Ginebra. Es el único tratado que hemos firmado ambas partes. Que ese tratado nos permite ir por el mundo diciéndole, aquí está la metodología, aquí está un acuerdo que apoyó la Asamblea General de Naciones Unidas en su momento, un acuerdo que fue ejemplo para el mundo. ¿Cómo podíamos entendernos? ¿Cómo podíamos regresar o ir a las mesas de diálogo o de negociación y obtener una solución práctica, como lo dice este acuerdo de este contencioso? Por eso luce inexplicable que ayer el presidente de Guyana intensificaba su agresión contra Venezuela y luego, dando tumbos, plantea una serie de facilitadores, porque con todo el que habla le dice al final que él los espera como facilitadores en este, entre comillas, conflicto que tenemos. Pueden haber muchos facilitadores, quizás no mediación, porque es otro de los mecanismos del artículo 33 de Naciones Unidas. Pueden haber muchos facilitadores, pero todo facilitador tendrá que plantear en esa mesa o en su rol de facilitador que la única salida posible es regresar al Acuerdo de Ginebra. No hay otra, no hay guerrerismo en nuestro país, no es por esa vía en que podemos resolver este contencioso. Está establecido claramente en el Acuerdo de Ginebra. La ley que hoy debatimos lo expresa casi en cada artículo, precisa, termina cada artículo valorando el Acuerdo de Ginebra. Es ahí, y no por la vía de estar buscando a Dios por los rincones de parte del presidente de Guyana, es ahí regresar de manera plena al Acuerdo de Ginebra. Es lo que nos dará la satisfacción a ambos países de haber logrado esa solución práctica de esta controversia. De tal manera, señor presidente, que vamos a votar esta ley en primera y en segunda discusión, que es claramente una ley marco, como lo decía el colega presentante de la ley, Diosdado Cabello. Es una ley marco y de allí se derivarán un conjunto de instrumentos legislativos que le dará el peso suficiente para resolver muchos de los entuertos que existe en ese territorio nuestro. No hay duda que en la presentación ayer del presidente
hizo un planteamiento al final, que es el punto 9, de atender el tema medioambiental. Y sí, será un tema clave. Mientras hay una depredación terrible en el ambiente, en ese territorio, más de 10.000 hectáreas deforestadas que se han llevado las compañías procesadoras o vendedoras de madera. En un bosque que es un pulmón del mundo. Tendremos que tomar decisiones que preserven ese medio ambiente. Es una zona de grandes cantidades de agua dulce que también tendremos que legislar para preservar el agua de esa zona para la humanidad. Es posible que tengamos que tomar decisiones para que haya una veda en toda la extracción de minerales de ese territorio. Tendremos que pensar seriamente para recuperar ese territorio ambientalmente, que tendremos que concluir en la necesidad de una veda larga de muchos años para que se pueda recuperar. Tenemos entonces un desafío ambiental importante para el mundo, además de poder fortalecer y ayudar y resolver los graves problemas que tiene esa población originaria de ese territorio, que han sido hasta hoy injustamente criminalizados por Georgetown. Ahí está el alzamiento de Rupununi en 1969. ¿Y qué causó ese levantamiento? Un levantamiento de varias etnias, pero fundamentalmente de los amerindios, que está en el Bajo Esequibo, que pega con Venezuela en esta zona por el tema que nos separa y nos ha separado de la reclamación. Les quitaron sus tierras, los han pauperado históricamente y los han discriminado. Por lo tanto, ahí tenemos también una tarea fundamental que realizar. Y de allí que la ley protege, tal como se presenta este proyecto, a esas poblaciones originarias. De tal manera, colegas, diputados y diputadas, el voto de hoy será indudablemente el que va a acompañar a la razón. Y eso lo llevaremos al escenario que quieran. Será en un solo marco que vamos a resolver la controversia, que es el Acuerdo de Ginebra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Dejo en el orden de palabra al diputado